el Times 1216, por ejemplo, estos son espacios que cada fuente ya trae por defecto y que el diseñador tiene la libertad de variar según la mancha tonal que quiera lograr. Mancha tonal es cómo se ve el texto en la página, si se ve oscuro o clarito. El oscuro o clarito va a depender de la contraforma, o sea, de los espacios libres o del cuerpo de la letra, qué tan gruesa o qué tan finita es la letra. Bien. Entonces, interlineado es el espacio entre líneas. Acuérdense, inter es entre, lineado, línea. Interlineado. Entre las líneas de texto. ¿Sí? Las líneas de texto es una secuencia de letras y palabras. Eso es una línea, eso se denomina línea. Y el espacio que existe entre esas dos líneas, interlineado, que se puede ajustar de acuerdo a lo que nosotros querramos lograr visualmente. Y también de acuerdo a la estructura de la fuente que estemos usando, ¿sí? Si tenemos una fuente que tiene alturas o, por ejemplo, las astas ascendentes y descendentes muy largas, vamos a necesitar mayor interlineado para que no se superpongan las ascendentes y las descendentes de distintas líneas. Después hablábamos de la alineación, de que en una columna para que sea llamada columna, ¿sí? Tiene que tener por lo menos o entre 35 y 65 letras, ¿sí? Letras en el ancho de la columna. Los espacios entre las letras, entre las palabras, digo, o sea, las interpalabras, también se cuentan como si fuera una letra. Una o dos letras, otra vez, va a depender de la mancha tonal que queramos lograr. Pero si le ponemos más de 65 letras al ancho de una columna, ya deja de ser una columna legible. Ya pasa a ser una página, ¿sí? Por el ancho de la columna, es muy ancha. Y hablábamos de la alineación, los 4 tipos de alineación. Esto es fácil, esto lo viene manejando en el Word desde la secundaria o desde antes. ¿Sí? Alineación a la izquierda, que es una línea recta, y las palabras que quedan desalineadas hacia la derecha se denomina bandera. Esto no se olviden. La bandera es la parte contraria de la columna, la parte contraria a la parte alineada. Alineación a la derecha, alineación centrada, es cuando me quedan banderas de los dos costados, y la alineación justificada es que me queda todo el párrafo en un rectángulo, o sea, las dos líneas que encierra el párrafo son rectas. Cuando hablamos de sangrías y tabulaciones, sangría y tabulación es el espacio. La sangría es el espacio que se le da al texto desde el borde de la página. La sangría puede ser mayor o menor, ¿sí? Y la tabulación es el espacio que se le da a la primera línea de texto, que puede ser con una sangría más grande, o sea que acá en el primer ejemplo tenemos que queda un espacio en blanco cuando inicia el texto, que es muy utilizado, o puede ser el estilo francés, que es la inversa, cuando le disminuimos la sangría a la primera línea de texto, o el estilo moderno, que es todo sobre la misma línea. Esto, ¿por qué no lo han leído? No sé, pero bueno. Esto, bueno, las tabulaciones. No, acá. Los elementos de la fuente tipográfica, entonces, porque esto es más para repasar que para aprender, chicos, esto lo venimos viendo de principio de año. Cuando hablamos de caja, ¿sí? Caja alta y caja baja, tiene que ver con la altura de las letras. Acuérdense, la altura de la X es la del medio, las letras que van para arriba de la altura de las minúsculas, caja alta, y las que van para abajo, caja baja, ¿sí? Bueno, el estilo tiene que ver con la fuente que elijan, o familia, es lo mismo. En realidad, dentro de una familia, ¿qué fuente voy a elegir? Ese es el estilo. Cuando hablo de cuerpo, tiene que ver con
nota tanto el tamaño como el grosor de cada letra. Cuando hablo de inclinación, ¿sí? Hablo de cuando italizo una palabra, una letra o una palabra, ¿sí? Y la inclinación para que la letra no pierda legibilidad tiene que ser de entre 13 y 16, 17 grados, no más. Si la inclinamos más ya no se lee, si la inclinamos menos no se nota. Bueno, acá cuando hablamos del grosor tiene que ver con el ancho del trazo. Esta es la variante de trazo, el grosor de la letra, ¿sí? La anchura tiene que ver con todo el texto, que puede ser vertical o horizontal, cuando le ponemos más líneas o más espaciado, o más palabras, o más interletrado. Bueno, tonalidad y color, que es lo que le preguntaba la clase pasada que habían visto con la clase, con la profe Caro. ¿Cuál es, qué característica del color, a qué característica del color se le denomina tono? Que es distinto a intensidad. Que tiene que ver con la saturación. ¿Con el matiz? El matiz, exactamente. ¿Sí? Sí, nos retó la profe cuando fuimos Ajá, presencial. yo le dije, che, claro, no le estás enseñando nada a los chicos, le pregunto qué hace color y se enojó, obvio, y por eso lo retó. Sí, claro. Claro, chicos, recuerden que todo. Ese día de clase. Yo sé, si yo a propósito la pinché para que lo rete. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que venimos enseñando en todas las materias de primer año le son útiles para otras materias. Sabemos nosotros, los profes, qué es lo que están viendo en las otras cátedras y los usamos también como para que ustedes vayan aprendiendo a utilizar todo lo que están aprendiendo en un solo trabajo o en todos los trabajos de todas las materias. No son cosas aisladas, todo les sirve. Entonces tienen que saber todo, no queda otra. Bueno, sigamos. Simetría y asimetría, eso ya saben que es simetría y asimetría. Por ejemplo, una letra M es simétrica, porque si la parto a la mitad es muy similar de un lado y del otro. O una O, mejor dicho, una O es simétrica. Una M medianamente porque tiene un bastón de un lado que del otro lado no lo tiene. Y después tenemos las tipografías asimétricas, ¿sí? Por ejemplo, qué sé yo, una A minúscula es asimétrica porque es distinta de una mitad que de otro, y una A mayúscula es simétrica porque es igual. Bueno, estas son características de las letras, ¿no? Dirección, que tiene que ver con el sentido de lectura, para que la legibilidad sea óptima, me tiene que llevar al ojo a leer. Y figura fondo, que es lo que acabo de hablar de la forma y la contraforma, y el contraste que tiene que ver con el fondo, los espacios en blanco que dejemos. Y el ritmo, el ritmo. En este trabajo práctico 3 que vamos a hacer, es muy importante el ritmo cuando generamos un valor tonal. El ritmo tiene que ver con cómo combino o la elección de la fuente que yo haga para que la forma o la secuencia de letras sea agradable al ojo, sea tranquila, sea legible, que no sea una distorsión a la vista, ¿sí? Y ahora vamos a pasar el ejemplo y les voy a mostrar de qué estoy hablando. Pero el ritmo es súper importante en la elección de la fuente, la forma de la fuente. ¿Me va a dar ritmo o me va a dar distorsión la fuente que nosotros elijamos según lo que queramos escribir? No tanto en párrafos tal vez, porque en párrafos hay muy poquitas fuentes que sirven para párrafos, sino más bien para lo que es titulares, que elegimos por ahí, tipografías originales y esas cosas, es importante el ritmo. Si bien yo quiero llamar la atención, pero si molesta rítmicamente a la vista, no va a llamar la atención, va a causar el efecto contrario. En esta composición tipográfica hablamos de mezclar fuentes o combinar fuentes con imágenes.
que es el trabajo práctico número 4, que lo vamos a hacer en conjunto con la profe Laura, o sea, van a hacer un solo trabajo práctico para las 2 materias. Así les vamos alivianando la tarea. Esta parte, ya la última, es para el último trabajo práctico, que yo esperaba ya empezarlo a esta altura del año, pero venimos muy atrasados. Que habla de la combinación de las fuentes, ¿sí? Que tienen que ser agradables, y si combinamos fuentes muy distintas, tiene que tener una justificación, porque si estamos hablando de un mismo tema en una misma pieza, 2 fuentes distintas es como hablar de 2 temas distintos, ¿sí? Si queremos destacar una y otra cosa, las fuentes tienen que combinar, más allá que sean distintas, tienen que tener partes estructurales, porque la tienen re clara ya la estructura de la fuente, porque ya las han dibujado, según las formas o las partes de cada carácter, que en algún punto tienen que tener concordancia o coincidencia formal, o sea, en la forma. Si son 2 fuentes distintas es porque estamos hablando de 2 cosas distintas. Y para armar este trabajo práctico 4, vamos a necesitar aprendernos esto, las normas básicas para que se pueda leer bien un texto, ¿sí? Los voy a resumir porque no los voy a leer porque si no se nos va toda la chat, estoy en horas, ya se me acabó el tiempo. Que habla de que cuando vamos a escribir un párrafo elijamos fuentes ya conocidas que se usen, que la gente no tenga que estar adivinando qué letra es porque es una forma rara, ¿sí? Esto hablaba de a la hora de combinar muchas tipografías diferentes, queda muy feo. ¿Saben qué? Esto se los voy a mostrar en otra cosa. Se los voy a mostrar en imágenes para que los vean, así voy avanzando también. Ahí les comparto la pestaña de fotos. Bueno, esto es como un resumen de lo que veníamos viendo, ¿sí? Estas cosas las tengo porque son importantes que se las sepan, para que vayan sabiendo para el parcial. El concepto de tipo, tipografía, fuente tipográfica y familia tipográfica, y cuáles son las diferencias entre estas 4 cosas. Lo vamos a ver en la próxima clase, pero ustedes ya se lo tienen que saber. Las partes que componen un tipo carácter, esto sí o sí es pregunta de examen, sí o sí. Las variantes tipográficas, sí o sí, preguntas de examen, se las tienen que saber y poder diferenciar cuáles son las variantes de cuerpo, que son las primeras 2, si se dan cuenta, una tiene que ver con el tamaño, la otra tiene que ver con el grosor, y cuáles son las variantes de eje, que tienen que ver con la distorsión de la forma, ¿sí? Expandido, condensado o inclinado, cursivado, italicado, como quieran llamar, a este tercero. Esto se lo tienen que saber como no sé, el Padre Nuestro, su número de documento. Esto también se lo tienen que saber como su número de documento. Familias Eso fue lo que hicimos en el primer práctico, profe. Entra todo, en este parcial entra todo. ¿Sí? Sí, claro. Esa es la idea, que por eso les hago hacer trabajos prácticos. En los trabajos prácticos va todo lo que es la teoría. El trabajo práctico no es aislado, el trabajo práctico es para que refuercen la teoría, pero si no leen la teoría, es imposible que puedan hacer un trabajo práctico bien, por eso lo tienen que corregir tantas veces. Son muy raros los trabajos prácticos que los puedo aprobar así de una. Esto es lo que estaba hablando de las reglas de texto, para escribir texto. Fíjense la diferencia entre el primero y el segundo texto con respecto a la legibilidad, cuando le estamos pidiendo que las fuentes que elijan tienen que tener una legibilidad óptima. En el primer texto se lee, en el segundo texto se lee. No, profe. Parece que dice para una legibilidad. ¿Ven? Como una letra que está
porque es una tipografía, una fuente original, a la que no estamos acostumbrados, nos cuesta un montón leerlo. Por eso hay que elegir fuentes óptimas para la legibilidad cuando escribamos párrafos. Segunda norma, no utilice fuentes diferentes en un mismo párrafo. Una de las opciones para destacar la parte del texto es o ponerla en negrita, a la misma fuente, o ponerla en italizada, o subrayarla, o entre comillas, así vamos a destacar texto. Fíjense en el texto 2, cuando yo combino muchas fuentes dentro de un mismo texto, no podemos saber qué es lo importante y qué no, o si lo que está con otra fuente es parte del texto, o es un título, o es algo que está mal acomodado. Se pierde el sentido de lectura, se pierde lo que queremos hacer, que es destacar solo una oracioncita. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia entre los dos? Sí, profe. Bien. Sí. Bien. Acá, cuando queremos destacar partes de un texto con otra letra o necesitamos poner, dice que si vamos a combinar, si bien hay que combinar fuentes que se parezcan demasiado, que sean, ¿cómo les puedo decir?, amigables entre ellas, tampoco que se parezcan demasiado, porque la diferencia no se va a notar. En el segundo texto hay 3 fuentes distintas, las 3 son romanas, y no se nota. En lo único que se nota es en los espacios que hay entre las letras, cuando dice texto evite la ambigüedad, ¿sí? Esa es otra fuente, y la única diferencia que hay son los espaciados que tiene, que vienen por defecto en esa fuente, que es más espaciada, nada más. La forma no se nota. Entonces, si vamos a combinar fuentes, no hay que irse al extremo de que sean muy distintas, pero tampoco al extremo de que sean parecidos, casi iguales, porque no se nota. O sea, es un trabajo al cohete. Acá es mayúscula, minúscula. Es recomendable siempre escribir los cuadros de textos en minúscula por esto del ritmo visual, ¿sí? El ojo sube y baja en la lectura y es una lectura descansada. Podemos ir de una línea a otra sin problemas. En cambio, cuando hacemos el texto todo en mayúscula, llega un momento que el ojo se empieza a cansar de leer y cuando tenés que pasar de una línea a otra en la lectura, ya te perdiste. No sabes dónde estás. Tenés que ir marcando con el dedo, con una regla. ¿Sí? Los textos en mayúsculas no son recomendables. No quiere decir que no se puede hacer, porque si lo van a justificar el por qué, lo hacen, pero no es recomendable. Otro, el grosor, ¿sí? El grosor, que ya hablamos de esto. Cuando la fuente es muy finita, no tiene, no tiene contraste con el fondo, se pierde la lectura. Cuando la fuente es muy gruesa, el cuerpo muy grueso, los espaciados y los ojos de la fuente también se pierden y no podemos definir la forma de la letra y no lo podemos leer. Vean en el cuadro de la derecha que se nota, hay una fuente muy fina y una fuente muy gruesa y no se pueden leer muy fácil. Todo esto tiene que ver con elección de las fuentes. Es lo que hicieron en el trabajo práctico 2, los primeros ejercicios. ¿Qué fuente elijo? No solo por la semántica, sino por la legibilidad. El interletrado y los espacios, tanto interletrado, interpalabras, interlineados, todos los espacios que hay, que tiene que ser coherente. Este trabajo lo vamos a hacer ahora, hoy, para el trabajo práctico 3. Trabajar con interletrados e interlineados. Fíjense que si yo hago las líneas, los interlineados muy chiquititos o muy ajustados, o el espacio entre las letras muy ajustado, no se lee porque se superponen una letra con otra y otra vez se pierde la forma, se pierde la legibilidad. Y si lo hago muy grande o muy separado, pasa exactamente lo mismo.
me queda como una lectura como en cámara lenta. Para ello deberá aumentar porque los espacios tan grandes me interrumpen la lectura constante. Todo esto es psicológico, les digo. O sea, como ustedes manejen los textos, es como el lector lo va a asimilar. Porque antes de leer lo que el texto dice, lo ve, lo mira. Y ya hablamos de la semántica, lo que entra, la forma que entra por los ojos, siempre te está diciendo algo antes de que leas la palabra. Bueno, acá es lo que les decía de las líneas, la longitud de las líneas, de cuántos caracteres, que dice un máximo de 70, en el otro eran 63, y obviamente todo depende de la fuente que es más condensada o es más expandida, la cantidad de letras que van a entrar. Pero me da los ejemplos de una columna coherente que tiene 6 palabras, entre 6 y 10 palabras de largo. Una columna demasiado corta, lo que me genera es palabras aisladas, no hay continuidad en el texto, ¿sí? Porque fíjense que longitud ya me ocupa toda una línea de la columna y encima se me separan las letras. Otra vez volvemos a la dificultad de leer cuando hay mucho espaciado. Y una columna muy larga, ¿sí? Si yo hago esto, esta columna larga, que ponerle toda la hoja, ¿no? He visto textos de las escuelas en una hoja horizontal, todo lo largo de la hoja. O sea, cuando vos terminás, vas por la quinta o sexta línea leyendo, llegás al final y querés bajar para continuar la lectura, ya te perdiste. Porque es tan larga la línea que cuando querés volver ya no sabes cuál era la primera la anterior que habías leído. No es recomendable. Bueno, indique los párrafos con claridad, o sea, los párrafos son los que van desde una mayúscula hasta un punto y aparte. A eso se denomina párrafo, ¿sí? Párrafo. La secuencia de párrafos nos define la columna o el bloque de texto. Entonces, si yo dejo un espaciado, vieron que hay en Word, que es el que están usando ahora para textos, hay una herramienta de dejar espacios después del punto, o después de la línea, o después del texto, o después del párrafo. ¿Qué es esto? Lo que me hace como un medio espaciado más entre punto y aparte y el siguiente párrafo. Y entonces me define dónde está el punto y aparte. Si vemos en el otro párrafo, que tampoco está mal, pero acá no tengo definido a dónde empieza y a dónde termina cada párrafo si las líneas de texto llegan hasta casi el final. ¿Sí? Esto es a elección también de acuerdo al valor tonal que queramos generar en la página. Viudas y huérfanas. Esto no lo sabían y es importantísimo. Las viudas y huérfanas son las líneas de un párrafo que quedan al final o al principio de una página descolgadísimos. Acá es donde entra el maquetado, que ya hemos visto también, maquetado, que es calcular el tamaño de la fuente, los espaciados en la página para que no me pase esto. Por ejemplo, acá me explica, una huérfana es esta línea que me quedó al final de esta columna y después al principio de la página sigue el resto del texto, está mal. Una línea solita que me queda al final de la columna o de la página está mal. Del mismo modo que estamos leyendo una página, dice, y damos vuelta a la hoja, por ejemplo, y las últimas palabritas me quedan al principio de la página siguiente o de la columna siguiente, también está mal. Hay que maquetar para que esta liñita entre dentro de la columna a la que pertenece, que no pase para la otra página o para la otra columna. Esos son huérfanas y son viudas. Así se llaman esas líneas que quedan descolgadas, que están mal. Bueno, y por último, el color, que esto hablábamos, color, tonalidad, ¿sí? Que tiene que ver con la legibilidad del texto.
con el contraste que tiene con el fondo. Elegir que tenga un buen contraste, a menos que queramos lograr esta cuestión de, como marca de agua o como textura, que ya es más artístico, más gráfico, pero si queremos que un texto sea legible, nos tenemos que preocupar por el contraste que tiene con el fondo. Hasta aquí, normas de texto. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? No, profe. No. Bueno, y hasta acá voy a llegar. La próxima se las voy a dar cuando les dé el trabajo práctico número 4. Para no perder más tiempo hoy. Profe, y hasta acá llegaría el trabajo 3. Hasta ahí. Claro, Estoy confundida. claro. Sí, sí, sí. Hasta acá llega trabajo práctico número 3, con esto que acabo de decir. Ahora les voy a mostrar lo que me faltaba explicar del trabajo 3. De lo que ya hemos visto del trabajo 3, siempre hablo para aquel lado porque antes tenía la cámara y ahora la cambié de lugar, voy a hablar para acá. De lo que ya hemos visto del trabajo 3, ¿cómo les fue? ¿Qué vienen haciendo? ¿Qué dudas les quedó? La primera parte hemos visto. Ni lo han hecho, ni lo han abierto, ni se acuerdan de qué se trataba, ¿verdad? Profe, yo Yo en mi llegué, caso sí hice la primera parte que explicó. Me da la decepción a mí. Y me da yo ganas de llegué hasta llorar. la de color, pero me dio miedo y la dejé ahí. Bueno, no importa. Mañana vamos a ver edición de nodos en Diseñomática para que avancen con esas cosas. O con la de color. Por lo menos la de la primera parte, esto de distribuir los párrafos o de jugar con un bloque de texto y las variantes, esas cosas. ¿Cómo le fue? Bien. Bien. Bueno, voy a compartir Corel para explicar entonces la segunda parte y mañana en Diseñomática vemos esto de color y grises, que es la composición tipográfica, que encaja con manejo de herramientas vectoriales en Diseñomática, ¿ok? Ahora les voy a mostrar mancha tipográfica, que sería la última parte de ese trabajo práctico. Corel Draw. Yo estuve trabajando un rato acá hoy para mostrarles como ejemplo mancha tipográfica. Esperen que Corel está trabadito porque estaba ahí. Ahí está. Lo que hice son ejemplos, este no es el trabajo, pero hice ejemplos de cómo van a hacerlo. Ahora vamos a avanzar un poquito más en esto. El primer ejercicio de mancha tipográfica o valor tonal que se llama, que es, como les mostré ahí en los ejemplos, trabajar con cuadros de texto. Acá vamos con cuadros de texto, y acá es donde van a probar de romper con algunas de esas normas que recién hemos leído con respecto a la legibilidad de los bloques de texto. Pueden trabajar algunos textos en mayúsculas, otros en minúsculas, ¿sí? Ahí yo les di en las consignas las pautas. La pauta es, por ejemplo, en este primer ejercicio, trabajar con una misma fuente, elegir una fuente que tenga variables, sea que tenga desde extra light hasta extra bold. ¿Por qué? Porque en este primer ejercicio vamos a trabajar cuerpo, variantes de cuerpo, o sea, el grosor y el tamaño. ¿Para qué? Para generar distintos espacios de grises. Como verán, yo acá tengo, voy a poner, no sé si me lo va a mostrar, si lo pongo en pantalla completa. ¿Se ve ahí sin los cuadros de texto? No creo. Bueno, no importa. Se ve más lindo cuando no se ven los recuadros de los cuadros de texto. Porque Sí se veía haciendo recuadros, veía, profe. entonces lo voy a dejar un ratito ahí. Ahí está, para que no se vean los cuadros de texto. Porque acá, ¿qué hacen? Ustedes si entrecierran los ojos un poquito para no leer
lo que pueden ver son las distintas formas geométricas, que en este caso son cuadrados y rectángulos, como si fueran tramas en tonalidades de grises, ¿sí? Y ese es el objetivo de este trabajo práctico. Que puedan trabajar al texto como si fuera una trama, como si fuera un fondo, ¿sí? En grises. ¿Qué es lo primero que hice? Bueno, herramienta texto, ¿sí? De la barra de herramientas. Hice un cuadro de texto que lo estoy dibujando acá y le pegan o escriben un texto. Yo copié un texto cualquiera de internet y lo pegué, pero tal vez si ustedes quieren trabajar algo de ritmo, también el ritmo que tiene que ver con no hace falta que haya palabras que se lean, excepto algunas si quisieran, pero pueden trabajar con ritmo, como por ejemplo escribir XO, 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 que son todas a la altura de la X, y después pueden escribir coco, 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 que son todas palabras redondas. Pueden jugar con el tema del ritmo, de la forma, ¿sí? De la letra también. Les va a quedar mucho mejor, les aviso, porque al no tener mayúsculas, minúsculas, sin libertad de elección, ustedes eligen qué letra van a poner, les va a quedar más bonita la trama todavía. Entonces, dibujo un cuadro de texto, pego el texto, ¿sí? Elijo en el texto que pego cuál es la fuente. Yo elegí acá la Gotham, porque la Gotham, si ustedes ven, acá la voy a abrir, miren la cantidad de variables que tiene esta fuente. Me encantó para trabajar, porque tengo desde Extra Light hasta Ultra Bold, y de ahí en el medio todas las variantes de cuerpo, ¿sí? Porque la consigna dice, no puedo modificar los espacios, pero sí puedo modificar el cuerpo de la letra, en tamaño o en grosor. Entonces, una vez que tengo el cuadro de texto, me voy a propiedades del texto, con el botón derecho, abajo, propiedades del texto, y lo que hace propiedades del texto o del objeto, que el objeto sería el cuadro de texto, es abrirme una ventana que tengo propiedades de cada letra en esta ventana. Estoy adelantando o poniendo acá contenido de diseño mática, les aviso. Las propiedades de cada letra, ¿sí? ¿Qué fuente es? ¿Cuál es la variante de la fuente? El tamaño, si tengo, qué tipo de relleno tiene, qué tipo de línea tiene, ¿sí? Cómo cambio mayúscula a minúscula. Tengo un montón de opciones que cuando es un texto artístico, las opciones son más todavía. Después tengo otra ventanita arriba que me dice propiedades del párrafo, que es las que voy a usar en este momento. Perdón, en este no voy a usar, en el otro voy a usar propiedades. Propiedades del texto. Entonces, yo lo que hice en cada cuadro de texto, que los acomodé en realidad no buscando una cuestión visual atractiva, sino solo a modo de ejemplo. Acá tengo la Gotham normal en 10 puntos. Lo que yo quise hacer es ponerle al lado un gris más oscuro. Sin modificar el tamaño. Sigo teniendo Gotham de 10 puntos, pero la puse en negrita. He notado que me han quedado los espacios muy blancos. Yo los hubiera cerrado los interlineados, pero como en este ejercicio no puedo tocar los interlineados, hice otro cuadro, ¿sí? En donde, fíjense que yo puse Gotham Black, que es la bold, ¿sí? Bold, la diferencia entre una y otra es que esta es normal y esta es bold, o sea, el cuerpo es más ancho, y para que sea todavía más oscuro, para que no haya tantos espacios en blanco, le achiqué el tamaño de la fuente. En vez de 10 puntos, lo puse a 7, puedo ponerlo a 6 o a 5. Fíjense que cuanto más achico, más chiquitos también se me hacen los espaciados blancos. Claro, a más chiquita la letra, más chiquita los espacios,
¿sí? Entonces se va haciendo cada vez más oscuro. Si yo encima a esta letra le agrego un filete negro, o sea, lo hago más oscuro, ¿sí? Que es lo que hablábamos en la regla de los textos, achico los ojos de las tipografías tanto que casi no queda blanco en el fondo, no tengo casi figura fondo que me defina la contraforma. ¿Sí? Fíjense que más oscuro todavía queda. Ahora se nota bien la diferencia entre uno y otro texto. Y después en este, lo que hice fue elegir la Gotham Extra Light, o sea, es más finita que la normal todavía, y para que quede más claro todavía, que los espacios en blanco sean más grandes, hice el tamaño de la fuente más grande, fíjense. Esta palabra que puse acá, campaña, es esta, Gotham Extra Light, súper grande, a 33, porque este ejercicio me permite jugar con los tamaños. Acuérdense, es tamaño y cuerpo. Puedo jugar con eso en este ejercicio. ¿Sí? Y así van generando, van jugando para generar el valor tonal que les he pedido. Con cuadros de texto. Esto es con cuadros de texto. Y este es el segundo ejercicio. El segundo ejercicio que me dice que tengo que elegir una fuente de un solo tamaño, ¿sí? No puedo modificar, no puedo usar variante de cuerpo, o sea, no puedo modificar ni el tamaño ni el cuerpo. Todos los cuadros de texto tienen que tener la misma fuente del mismo tamaño. Pero lo que sí modifico acá son los espaciados. Y por ejemplo, el primer cuadro tiene un espaciado normal. Si yo veo acá en las propiedades del párrafo, tengo todo al 100% y al 0%, o sea, está como la fuente lo trae. En el segundo cuadro quise hacer que sea más oscuro, por lo tanto tengo que achicar los espacios. Y acá tengo, miren, en el costado, en las propiedades del objeto, tengo el espaciado entre las letras, lo voy a achicar más todavía, las voy a amontonar más, ¿sí? El espaciado de las líneas, que ya les muestro, lo voy a volver, ven cómo voy haciendo que las líneas se hagan más grandes o más amontonadas. Como yo lo que quiero lograr es una trama bien cerrada, hago así. ¿Y qué me está molestando acá? El espaciado entre las palabras, porque fíjense que los espacios en blanco que me quedan son los que están entre las palabras. Entonces, lo vamos a amontonar más. Ahí. No me da para más. Ahí está el máximo. ¿Sí? Obviamente es súper recontra mil ilegible ese texto, pero esto acuérdense que es en función de hacer tramas más claras o más oscuras con los espaciados. En esta lo que hice fue agregar el espaciado entre el interlineado, que lo voy a poner más para que se vea más, y también le voy a poner más espaciado entre las letras. Entonces, si yo entrecierro los ojos entre estos tres cuadros de texto, van a ver que tengo distintas tonalidades de grises, con la misma fuente, del mismo tamaño. Y después, si quisiera, chicos, viene la otra herramienta que también ya les mostré, que está en la barra de herramientas, generalmente donde está sombra, que se llama sobre o extrusión, que cuando lo cliqueo me convierte el cuadro de texto, le pone nodos para que yo lo pueda modificar. Entonces, lo que hago con mi cuadro de texto es darle forma, si quisiera, esto es solo si quisieran, darle forma para que me genere en mi diseño, cuando lo veo de lejos, que no sea un cuadrado, que sea, lo voy a poner en F9, es el botón, miren, yo pongo ahí pantalla completa, aprieto F9 y me muestra cómo queda el diseño sin las líneas auxiliares ni las líneas guías. Bien. Este ejercicio
también lo pueden hacer. Voy a sacar este cuadro de texto de acá y se los voy a mostrar. El cuadro de texto lo voy a convertir a curvas no, a texto artístico, que es otra opción para trabajar. Me voy a texto y debería salirme acá, convertir, no lo tengo, ¿cómo se llama? Habilitado convertir a texto artístico. Qué bárbaro esto. Y no sé por qué no lo puedo convertir a texto artístico si no le hice nada, me debería dejar. O sea que esta opción te la da cuando quiere de convertir a texto artístico. Es terrible esto. Porque sí me debería dejar. Bueno, no importa. Es muy fácil de solucionar. Miren, copio el texto que está dentro del cuadro de texto. Copiar. Y lo pego. Lo pego fuera de un cuadro de texto, ¿no? Obviamente. Lo pego en una página. Lo que va a hacer es esto, copiarlo en una sola línea, que lo que yo después tengo que hacer es armar las líneas de texto, porque le tengo que ir dando enter para generar un bloque de texto. Con el texto artístico, acuérdense que para bajar de una línea a otra, sí o sí hay que darles enter, porque no baja solo si ustedes no le dan enter. Es el único problema de trabajar con texto artístico en bloques de texto, que se tienen que tomar el trabajo de dar enter. Bueno, con texto artístico es mucho más fácil trabajar el tema de los espaciados. Vamos a ver solo esta parte. Ahí está. ¿Por qué? Porque utilizo esta, que es la herramienta forma, la que está abajo de selección. Con la herramienta forma, yo muevo las líneas, ¿sí? Muevo las líneas como yo quiero, a ojo, y hago los espaciados entre letras también a ojo. No hace falta ponerle porcentajes como trabajábamos con el párrafo. Con texto artístico, el segundo ejercicio, por ejemplo, el de espaciados, lo pueden trabajar directamente así con textos artísticos. Tengo la gota en esta que no se ve bien, le voy a poner más cuerpo porque no veo nada. Bueno. Y aparte de eso, yo selecciono el texto. Por ejemplo, para el primer ejercicio es esto, cuando ya tengo armada esa textura. Aprieto Control K y lo que hace Control K es separarme el cuadro de texto en líneas de texto. ¿Sí? Entonces, acá lo que pueden hacer, porque en el primer ejercicio podemos variar el tamaño, por ejemplo, y yo puedo generar con el tamaño una trama triangular que voy trabajándolo así. Miren, voy achicando de a línea a línea, el texto, y cada vez va quedando como más grande. Voy generando como una escalerita, podríamos decir. A este ya me toca. Ya se trabó el Corel, espérenme un segundo. Bueno, se trabó el programa, qué raro. Sepan que no son los únicos que les pasa. Chicos, no estoy viendo si se me traba la cámara, así que si me quedo congelada y no me escuchan, me avisan, porque no me voy a enterar. Bueno, a lo que les quería mostrar es esto, que con el texto artístico pueden trabajar esto para por ejemplo, el tercer ejercicio que habla de que es libre y que ustedes pueden elegir generar lo que quieran. Inclusive acá podemos girar el texto, acuérdense, baja de herramientas, arriba, acá, ángulo de rotación.
los giro, los grados que yo quiero, ¿sí? Y también trabajo un texto en vertical, por ejemplo, y acá podemos trabajar ya al revés, o sea, este ya empieza a achicarse para abajo en tamaño. Podemos modificar, por ejemplo, esto que las letras están bien grandes, le sacamos los interletrados, amontonamos más e inclusive achicamos los interlineados para que quede mucho más cerrado, más oscuro en el medio y se vaya abriendo hacia los costados. ¿Ven? Por ejemplo, acá me estarían faltando una letra más en esta línea para que quede todo cuadradito. Esas cosas ya, detallitos que los van a ir viendo ustedes a medida que vayan trabajando. Bueno, eso. ¿Alguna pregunta ya que estoy acá o que quieran que vuelva a mostrar o algo que les haya quedado en el tinterito? Profe, ¿hay que llenar toda la hoja o es la elección? Y miren, yo les muestro la página. Yo les muestro la página. Hago un zoom a la página. Les muestro la página para que vean que si hago un pedacito de la hoja, porque también esto tiene que ver con lo mismo de la primera parte, cómo trabajamos nuestro diseño en la página. Y lo ubico ahí, se ve bárbaro, ¿sí? Está divino. Ahora, si yo lo dejo donde estaba, que es allá arriba, es como que me queda vacía la página. Acá podría poner más cuadros de texto, ¿sí? Inclusive podría seguir trabajando con los que ya tengo, generando otras cosas. Porque como no es necesario acá que el texto se lea, puedo jugar con los cuadros de texto como formas geométricas, ¿sí? Y si ya los tengo hechos, solo es cuestión de copiarlos y repetirlos. Acá en este, voy a poner este acá, y lo voy a girar 90 grados por la trama para que se vea más bonito. Me falta una línea acá, ahí. ¿Ven? Entonces sigo jugando con la combinación de los textos. Y puedo tranquilamente, una vez que ya tengo varios cuadros de texto con distintas tonalidades, después no cuesta nada completar la página. Verán que en un ratito ya la lleno. ¿Se dan cuenta de eso? Que ya está, solo copié 2 o 3 cuadros más y ya quedó lleno. Este lo vamos a poner acá, quiero que sea acá bien grande, y clarito, oscuro, y este que es mediano, para cerrar en esta parte. Ahí y ahí. Y acá arriba, acá en este chiquitito, me estaría faltando un toque más de como que de esta textura. O sea, voy eligiendo texturas y voy eligiendo grises. Eso es lo que estoy haciendo. Ahí voy a poner F9 para que se vea. Y ahí ya completé toda la página. O sea, la tarea difícil por ahí sería esa línea, ahora que estoy viendo, esa línea central que dice campaña de TikTok, debería ser más oscura. Porque si no, no se nota, no tiene contraste con el recuadro. Pero el trabajo acá sería hacer un par de cuadros de texto en distintas tonalidades y después empezar a combinarlos, a jugar, a cambiarles la forma, copiándolos, copiando, pegando, copiando, pegando, copiando, pegando lo que ya tenemos trabajado. No es tan difícil. Lo difícil es hacer los primeros 2, 3 o 4 cuadros para que sean distintos en la cuestión visual. Este que dice campaña de TikTok, ahí quiero que sea en botón blanco, o sea, más oscurito. Y ahí, listo. Era ese detallito. Y ahí quedó.
¿sí? Es más, campaña de TikTok, ¿saben dónde va? Porque esto también es parte de, ¿no? Campaña de TikTok va acá. Y este va acá. Este va acá y acá. Esto queda horrible porque fíjense los espaciados ahí que lo achiqué, que es lo que estábamos hablando de las lagunas que me quedan entre las palabras, que quedan feas, quedan re feas. No me sirve achicar tanto este recuadro. Así que, por ejemplo, lo que voy a hacer es esto. Voy a hacer un recuadro blanco. Ahí, y campaña de TikTok lo vamos a poner hacia adelante. Orden hacia adelante de la página. Listo. Ahora sí quedó arreglado. ¿Se entendió cuál es el ejercicio? Sí, profe. Ay, me quedó re lindo. Esto es tramas y definir espacios. Acuérdense que podemos trabajar diagonales, podemos trabajar círculos. Ya lo han hecho con los caligramas rellenos, el hecho de trabajar formas. Podemos trabajar formas que van a ser, es muy similar al caligrama relleno, solo que acá vamos a combinar valores tonales, o sea, distintos grises que vamos a lograr con el cuerpo y los espaciados de la fuente. Es lo mismo que han hecho en el caligrama relleno. Después, en el ejercicio libre, ahí ya hacen lo que quieren. Hacen lo que quieren porque ahí pueden combinar todo. Solo están restringidos en el primer y en el segundo ejercicio con las herramientas a usar. En el tercer ejercicio, que es el libre, usan lo que quieren y juegan como quieren. Bueno, me cansé. Menos mal que no estoy parada, porque no sé, me muero, me da un paro cardíaco. Bien, listo. Trabajo práctico 3, que ya lo doy por sabido y entendido. Mañana vamos a aprovechar la clase de diseñomática para hacer algo de la composición tipográfica utilizando los nodos y la herramienta Bézier y las herramientas de Core. ¿Alguna pregunta? Yo no, profe. ¿No? Bueno, Yo no, profe. bien, entonces, como para cerrar, abren el Core y se ponen a hacer el trabajo práctico número 3, ya. Quiero ver qué van haciendo, cómo lo están haciendo, qué dudas van surgiendo a medida que lo están haciendo. Aprovechen, nos queda menos de una hora, pero es tiempo suficiente para que empiecen a hacer, digan, ay, no encuentro, profe, ¿dónde está? Y yo les digo, para que no se vuelvan locos. Así que pónganse a trabajar, trabajo práctico número 3, creo que ya están todos con el Core abierto haciéndolo. Y mientras tanto les explico cómo es el tema del parcial. Yo ya les di en el curso de ingreso, en el dossier de curso de ingreso, el RAM, donde les dice las materias promocionales, los regulares, cuáles son las instancias de parciales, quiénes pueden rendir, quiénes no, ¿sí? Entonces, les digo, el 30 de septiembre voy a tomar el coloquio integrador de la parte teórica de esta materia. ¿Sí? Es como una práctica de aprendizaje de esas que ya le subí a la plataforma, lo mismo, el mismo estilo, lo mismo. Preguntas y respuestas, verdadero o falso, completar las frases y esas cosas. Va a ser en la plataforma, con la diferencia que este lo van a poder hacer una sola vez. Y tiene tiempo límite, creo que son 20 minutos el tiempo que tienen para contestar las preguntas.
porque se hace así, porque yo sé que en 20 minutos no tienen tiempo de contestar la pregunta y buscarla en el apunte. Estoy mala. Si se ponen a buscar en el apunte para contestar la pregunta, se les pasaron los 20 minutos y no contestaron ninguna. Por lo tanto, sí o sí tienen que saber los conceptos, ¿sí? Entonces, nos queda la clase que viene, para hacer repaso de la teoría. No voy a repetirles todo desde el principio, porque no llego en 2 horas, obviamente no voy a poder volver a decir todo lo que ya vengo diciendo todas las clases durante el año. Pero sí lo que voy a hacer es, vamos a agarrar esa guía de estudio que les di, que me imagino que ya la están completando, solo les faltaba esta última parte que ya se la expliqué también. Voy a explicar lo que quedan 2 temitas nada más de la teoría, son fáciles, re fáciles como los que vimos hoy, muy intuitivos también. Y lo que voy a hacer es contestarles las dudas que tengan, que les vayan surgiendo con respecto a las preguntas que están en esa guía. Algo que no hayan entendido o alguna confusión que tengan en algún concepto, en alguna respuesta. ¿Y esto qué significa? Que esas preguntas ya deberían estar contestadas. ¿Se entiende? Esa va a ser mi ayuda para el parcial. Ayudarlos a estudiar la clase antes del parcial. Inclusive creo que el día del parcial, porque ya me tienen muy decepcionada. El día del parcial todavía van a estar contestando preguntas, o sea, porque ya los estoy viendo como son, excepto muy poquitos contados con una mano. El parcial lo voy a habilitar, no sé, 10:30 de la noche, porque también tiene un horario que se habilita de 10:30 a 11:30, por ejemplo. Si no rinden en esa hora, se cierra y quedan como ausentes. Les aviso que para recuperar quienes no hayan rendido y estén ausentes sin justificación, no pueden recuperar un parcial. Eso lo dice el reglamento. ¿Okay? Únicamente aquellos que estén internados o cosas así, que no puedan rendir, porque inclusive hasta en los trabajos te dan permiso para rendir exámenes. Y lo voy a habilitar de 10:30 a 11:30 de la noche. O sea, ni siquiera están trabajando a esa hora. Entonces, el que no rinde y está con ausente no puede recuperar y eso quiere decir que perdió la materia. Libre, nos vemos el año que viene. El que rinde y no aprueba le queda la instancia de recuperatorio de la parte teórica, que va a ser otro examen teórico del igual. Y tal vez sea presencial. O sea, los voy a llevar al aula para que escriban las respuestas. Pero entonces la clase que viene sería clase netamente de teoría y tal vez para descansar un poquito de la teoría, voy respondiendo algunas dudas, nos ponemos a trabajar en Corel sobre el trabajo práctico. Así como pausas, digamos. Bueno, diseñemos un ratito y después seguimos estudiando. Pero nos queda solo la clase que viene para ver la teoría, que espero que ya esté contestada esa guía de estudio. Porque no la voy a explicar desde cero a toda completa. Solo voy a responder dudas o cosas que no entiendan o confusiones, conceptos que no encuentren, que no son todos, aviso, porque si me empiezan a preguntar una por una, se acabó. Hagan el trabajo práctico, se va a sentir. Porque no han estudiado nada, jódanse en el examen. ¿Bien? ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces, nos queda un tiempito. ¿Qué quieren hacer? Bueno, porque encima les pregunto, mire, ¿qué quieren hacer? ¿Hacemos el trabajo 3 o empezamos con la guía de estudio?
Cri, cri. ¿O ya quiere que terminemos la clase? Bueno. ¿Hay alguien? Sí, profe. Es que ya me asustan, yo creo que ya no hay nadie, ¿no? Me están escuchando, para mí ya no están. La guía de estudio, profe. Mm. Vamos, yo ya terminé mi parte. Yo ya di lo que tenía que dar, ya expliqué lo que tenía que explicar. Ahora es su parte. Pregunten todo lo que tengan que preguntar y aprovechen. Profe, ¿cómo dijo que iba a ser la metodología del examen? Sí, escuché que 20 minutos duraba. ¿Va a ser como la guía? No, es un cuestionario, igual que las guías de estudio, esas que le di para historia de la tipografía, ¿se acuerdan? Las guías de estudio de historia de la tipografía. Esas Sí, profe. actividades que les di, donde estaban las preguntitas y ustedes ponían verdadero o falso, o completar con palabras, o yo Sí, les sí. ponía un concepto y tenían que poner las respuestas correctas. Lo Como mismo, múltiple choice, profe. multiple choice, eso. Claro, múltiple choice. La misma metodología va a ser el parcial, lo mismo, así en la plataforma de ese estilo. Solo que va a durar 20 minutos y solo van a tener una oportunidad para hacerlo. No es que si se equivocan lo pueden volver a hacer. O sea, si se equivocan, reprueban. Otra vez les recuerdo que aprueban con 4 para regularizar, pero para sacarse un 4 tienen que contestar el 60% de las preguntas correctas. No es el 40, es el 60. Y de ahí tienen 7, 8, 9 y 10 para promocionar la materia, para ir a coloquio. Los que regularicen, los que se saquen 4. Ah, y otra cosa, si no tienen los trabajos prácticos presentados, no pueden rendir. Por lo menos los dos primeros tienen que estar presentados para rendir el parcial. Es el porcentaje de trabajos prácticos para rendir el parcial, que es lo mismo que es para rendir un final. Se requiere un porcentaje de trabajos prácticos para rendir. Los que regularicen, igual se los voy a recordar después, los que regularicen son, o sea, los chicos que promocionen, que se saquen 7, 8, 9 o 10, rinden el segundo parcial, que el segundo parcial es un trabajo práctico más, porque es una pieza gráfica que la tienen que defender oralmente, que vamos a practicar en el trabajo práctico que viene, la defensa. Venimos practicando todo para que lleguen al final ya todos listitos, practicaditos. El final, el integrador 2, que es el coloquio final, es la defensa de su último trabajo práctico, ¿bien? Que es la integración de todos los trabajos prácticos, lo último. Y el que regularice, o sea, el que se saque menos de 7, va a ir a rendir examen final, que tiene que inscribirse en la mesa, en un llamado de exámenes, rinde ante un tribunal. La forma de rendir, que hasta ahora es virtual, pero en los presenciales es lo mismo, es tener todos los trabajos prácticos aprobados y corregidos y completos. O sea, y va a ir uno por uno los trabajos prácticos mostrándolos y contando qué hicieron con palabras técnicas, con lo que está en la teoría. Por ejemplo, en el primero. En este trabajo práctico se hace hemos visto las familias tipográficas, que son 5, muestro 5 familias tipográficas, en donde tenemos la palo seco, la romana, la manuscrita. La característica de la palo seco es, la característica de la romana es, que termina en serif. Tenemos romana antigua con un serif en punta, tenemos romana moderna con un serif cuadrado. Al serif se lo llama remate, ¿sí? Hay distintos tipos de remate, los rectiformes, los rectangulares, los curvos, los filiformes. Ah, eso está en la teoría.
¿Entiende cómo es la defensa del examen? Por eso les pido que tengan las dos cosas, la parte práctica y la parte teórica. En la parte práctica van a ir contando todo lo que hicieron con las palabras que están en la teoría. Fácil, fácil, más fácil imposible. Profe dijo que por la plataforma iba a ser el parcial. El primero sí, estoy contando lo que van, cómo es el segundo. El primero es en la plataforma, solo teoría, solo teoría. Y el segundo, o el examen final, cualquiera de los dos, o sea, los dos en realidad, ya sea para los coloquios, los que promocionen, o para los que vayan a rendir el examen final, para los que regularicen, es contar el práctico, los prácticos que han hecho, defendidos con la teoría, que es lo que van a rendir ahora. O sea, ya van a saber las dos cosas, lo que hicieron y lo que estudiaron. Y en el final juntan las dos cosas. Por eso es importante que se sepan la teoría. Bien, profe. ¿Algo más? Si no tienen más preguntas, más dudas, si no quieren mostrar nada, si no, nada, terminamos, ¿eh? Bueno, listo, y considerando que no hay más dudas, no hay más preguntas, no quieren mostrar nada de lo que han hecho y no me están diciendo, espere, profe, espere, ¿qué estoy haciendo? Es más, ni siquiera me están diciendo nada, creo que estoy sola. Terminamos, chicos. Bueno, profe, yo no lo abrí al Corel y se me trabó ahí, lo tuve que volver a cerrar. Sí, la idea mía en esta parte de las clases, que vayan compartiendo pantalla, mostrando lo que están haciendo, los puedo ir ayudando, asesorando, sugiriendo, pero bueno, mínimamente necesito que estén haciéndolo y que lo muestren, o que tengan algo hecho, de que donde hayan quedado así, porque dijeron hasta acá no puedo avanzar más porque no sé cómo seguir, entonces yo les digo, bueno, pueden seguir así, así, así. Pero de verdad, Caro y Rocío son las únicas dos que les estoy dando clase hoy, porque no he visto que otro me haya contestado en toda la clase. Se durmieron. Profe, acá otra pregunta. Ah, Guada también, perdón. Sí, Guada. Yo, bueno, sí, ya usted se habrá dado cuenta, no estoy atrasada también. Quería preguntar, por ejemplo, en mi caso no me figura para subir el trabajo práctico, ¿cómo hago, digo, para hasta el parcial poder subirlo? ¿Le tengo que pedir a usted que lo habilite? ¿Qué trabajo práctico? El de familia, no, el segundo, no me acuerdo cómo se llama. El segundo vos lo presentaste y yo te lo corregí. No lo subí. O sea, lo estuve haciendo, pero, disculpe, pero no lo subí. Y entonces debería salirte para subir. A ver, ahí verifico. Yo ya sí le debo esos dos, por eso digo, ¿cómo puedo hacer, digo, como para estar al día para el día del parcial? Claro, sí, lo que tienen que hacer es les quedan 2 semanas para ponerse al día con estos dos trabajos prácticos que ya hace rato están para subir. Trabajo práctico número 2, de acá entro, estoy en la plataforma, Guada, aguantemos un ratito, que ahí veo tu situación, Madrid, Guadalupe. Madrid, Guadalupe. Mira, ni siquiera has entrado, me dice la plataforma, a leer la consigna del trabajo práctico número 2. Lo más seguro, Guada, es que... Por eso, disculpe que le interrumpa, por eso le digo, me sale como que no, o sea,
al no haber entregado el primero, o sea, haberlo subido, no me sale. Es que ¿sabes qué pasa? Entonces, me preguntaba si, como ya no me sale la opción de subir el trabajo, el primer trabajo, cómo hacía, si le tenía que pedir a usted que lo habilite o qué hacía, se lo mando por correo o algo. Sí, no, el tema es que son correlativos el trabajo práctico 1 con el trabajo práctico 2. En todo caso, lo que podés hacer es en el trabajo práctico 1, te sale para mandar el trabajo práctico 1 porque también es No, correlativo con las guías de historia. A ver, para que vos rindas el parcial, Guada, tenés que completar las guías de estudio de historia de la tipografía, son obligatorias, y de hecho las guías de estudio te van a ayudar a estudiar para el parcial. O sea, a estudiar historia de la tipografía, anda contestando esas guías de estudio, que es parte de estudiar, ¿sí? Porque es una práctica también para el parcial que contestes esas guías de estudio. Ahí, cuando contestes las guías de estudio, te va a habilitar para el trabajo práctico 1. Que si no lo tenés hecho, de última, bueno, subí algo, cualquier cosa, una foto, puedes subir si quisieras y decir, profe, no lo hice, y yo te lo pongo como reprobado, trabajo práctico 1. Y ahí te va a habilitar para el trabajo práctico 2. Todos los trabajos prácticos, tanto las guías de estudio, que son las prácticas de historia, y los trabajos prácticos número 1, 2, 3 y 4, son 4, falta otro, son correlativos. O sea, sí o sí hay que hacerlo. Es parte de la materia. Si no haces eso, no puedes rendir el parcial. ¿Se entiende? Es por eso que son obligatorios. Bueno, eso tenía esa duda de cómo podía hacer. Empecé a estudiar la historia, empecé a contestar las guías, el trabajo práctico 1, si no lo tenés hecho o lo tenés incompleto, o subí lo que tengas, igual yo te lo voy a reprobar, si no lo tenés completo o no lo hiciste, ya está reprobado, ya sabés. Pero ya lo subís, porque tu participación en eso te habilita al 2. El que no suba al 2 no lo habilita al 3 y así van perdiendo el año, por eso. Claro, como una cadena. Bueno, profe, gracias. No, de nada. ¿Algo más? De mi parte no, profe. No se las chicas así. Entonces, los libero. Terminamos. Al final terminé la clase media hora antes porque pensaba en esta etapa ponerme a trabajar, pero bueno. A trabajar con ustedes, digo, ¿no? Con las cosas que vayan haciendo. Pero bueno, vamos. Nos vemos entonces. Mañana la clase va a ser a las 8. Mañana a las 8. Ya les armo el grupo de WhatsApp y ahí se lo subo al grupo de primero para mañana. Ah, bueno, listo, profe, gracias. Sí, porque me queda acomodar a mí todo eso para mañana, así que ya en un ratito le subo el link del grupo. Bueno, profe, gracias. Entonces, completen la guía porque el jueves que viene es teórico y algunas preguntas del trabajo práctico que vayan haciendo. Pero es fundamental que vayan completando esa guía para que yo les saque las dudas que tenga o los ayude a estudiar con la teoría.